Levante la mano que tiene necesidad de conocer la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Es importante nosotros porque a través de ella vamos a crecer en lo espiritual. Amén. Dice la Biblia, segunda de Timoteo 3, versículo 14 en adelante, dice: pero persiste tú en los que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Señor y Dios y amantísimo Padre, gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que tú eres el que vas a hacer, mi Dios, conforme a tú creas conveniente. La necesidad de tu pueblo usted la conoce, Señor. Por lo tanto, te pido que ahora seas tú ministrándole a cada uno de ellos, mi Dios, y también a mi vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Cuántas de las personas que están aquí en este momento son amas de casa? Levante la mano la ama de casa. ¿Cuántas veces han lavado? ¿Verdad que cuando nosotros lavamos la ropa, solo el jabón puede sacar el sucio? Amén. El jabón es lo único que puede sacar el sucio. Amén. Bueno, querido hermano, así mismo es la palabra del Señor. También la palabra de Dios es buena cuando nosotros no las aprendemos y nos las ponemos en nuestros corazones. Las aplicamos a nuestros corazones y a nuestras vidas. Si nosotros no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, honestamente nunca vamos a poder limpiar nuestras almas, porque solamente a través de ella vamos a limpiar nuestras vidas. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es como una lámpara que alumbra nuestro caminar a diario. Así como cuando tú tienes un espejo que a cada momento te estás viendo, cómo está tu figura, cómo te encuentras, si te falta peinarte, arreglarte, tú te arreglas, ¿verdad que sí? Así mismo nosotros nos vamos a ir arreglando en las cosas espirituales a medida que nosotros vayamos aprendiendo la palabra del Señor. Dios nos ordena a nosotros, querido amigo y hermano, que debemos de aprender la palabra, estudiarla. Segunda de Timoteo 2:15 dice, segunda de Timoteo 2:15, segunda de Timoteo 2:15, amén, aquí está. Procura con diligencia, mira cómo dice, procura con diligencia, o sea, no así por encimita, sino investigando bien. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando nosotros salimos a evangelizar, hermano, necesitamos conocer la palabra, porque a veces pasamos más bien pena con aquellas personas que estamos evangelizando, ya que ellas son intelectuales y nos dicen preguntas y preguntas que nosotros no sabemos contestar. Y están en las palabras, porque la palabra de Dios es muy específica para todas las respuestas que el ser humano tiene en este mundo. Y lo más importante de esto, hermano, es no tan solo aprenderla, sino vivirla. Porque es fácil cargar una Biblia para arriba y para abajo, hermano, y leerla, pero lo difícil para nosotros es poner en práctica lo que aprendemos. Eso sí es difícil, hermano. Como vemos, Dios nos exhorta a nosotros a través de ella que nos presentemos a Él aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero para aprender la palabra de verdad y aprender lo que es la Biblia, necesitamos estudiarla, amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gracias a Dios por los maestros de esta iglesia, amén. Dice, debemos estudiarla muchas veces y así conocemos las enseñanzas que en ella se encuentran y formarán una amplia verdad en nosotros. Según la palabra de Dios dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros nos parece que en ella tenéis la vida eterna
y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando escudriñamos la palabra, no nos vamos a conformar nada más con leerla, sino escudriñarla, investigar, hermano. Hay que profundizar en lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios es muy amplia, y a veces nosotros mismos nos enredamos en los versículos que estamos leyendo, porque honestamente lo pasamos así a la ligera, y no debe ser así. Dios nos manda a escudriñarla. Necesitamos investigar mucho a veces cuando no conocemos una palabra, el significado de ella. Así aprendemos más, nuestros conocimientos se enriquecen cuando honestamente buscamos una palabra que no conocemos, y entonces entendemos mejor la palabra y también aprendemos mejor lo que significa, lo que se está diciendo a través de esa palabra, amén, del libro porque se está leyendo. Y dice, en el libro de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermano, a veces nosotros agarramos la palabra del Señor y la guardamos, hermano. La guardamos tanto que honestamente no tenemos tiempo para hojearla. Y el Señor nos exhorta que nunca se aparte esa palabra de nuestras vidas, amén. De día y de noche meditemos en ella. El diablo es tremendo, hermano. El diablo a veces nos pone sueño, apatía, flojera, desgano, y para de contar, hermano, de tantas cosas, para que nosotros no nos preocupemos por leer las Escrituras. ¿Y cómo podemos nosotros crecer en fe, hermano? Solamente escuchando, leyendo la palabra, amén. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, empezamos a crecer en fe. Es la única manera de que nosotros los creyentes crezcamos. Por eso el enemigo no quiere que tú la leas. Por eso el enemigo no quiere que tú escudriñes. Por eso el enemigo no quiere que tú medites en ella. Pero necesitamos, hermano, todos nosotros necesitamos escudriñar, meditar y estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo conoceremos la palabra? Bueno, la palabra de Dios dice en Juan 17, versículo 17, que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. La Biblia dice, santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Necesitamos santificarnos cada día más a través de la palabra. Nuestra guía de fe y conducta. Más nadie puede nosotros conocernos más profundo que Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, ella misma se revela a nosotros, porque aquí está puesta en logo, hermano. Esto es un logo escrito. Pero cuando tú la conoces y la expresas, ya se hace un rema en tu vida. Y eso es lo importante. Que nosotros aprendamos a conocer la Biblia. Y por sobre todas las cosas, saber que ella es verdad. Que estamos en un camino muy especial para nosotros. Amén. Lo que es la palabra. Ella nos habla, nos exhorta, nos bendice y nos ayuda a salir de cualquier conflicto que tengamos. Porque la palabra de Dios hay de todo, hermanos. Cualquier problema que usted tenga, ahí mismo consigue la respuesta. La palabra de Dios, dice la Biblia en el libro de los Hebreos 4:12, es como espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Fíjense todo lo que hace la palabra de Dios. La palabra del hombre es hueca, hermano. La palabra del hombre que no tiene a Cristo es una palabra hueca. No llena, no satisface. O sea, no es muy digna de credibilidad, mi hermano. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, dice que es espíritu. La palabra de Dios es vida. ¿Qué diferencia hay de la palabra de Dios a la palabra del hombre? Cuando Dios dice en su palabra en Génesis 1, y creó Dios el cielo y la tierra, pero con su palabra. Imagínense el poder que tiene la palabra de Dios. Y nosotros también tenemos esa palabra en nuestras vidas. Tenemos a Jesucristo, amén, en nosotros. Esa palabra, ese poder también está con nosotros para que nosotros lo expresemos. Es importante saber que esa espada de doble filo corta, penetra y discierne las intenciones de los pensamientos de cada uno de nosotros, amén. Dice la Biblia que la palabra de Dios es inspirada. Qué hermoso es saber que
La palabra de Dios, Dios mismo la inspiró. Dice que Él mismo, el Espíritu Santo, en sus diferentes décadas y generaciones, escogió a diferentes hombres, como 40 hombres, por cierto, parece ser, según los teólogos, 40 hombres que en sus diferentes décadas escribieron la palabra del Señor, pero fue el mismo Espíritu Santo de Dios quien la revelada a sus vidas. Dice, porque en ningún momento la palabra de Dios ha sido traída por voluntad de hombre, sino porque los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, la escribieron. Eso es importante de reconocer también. Pero no tan solo eso necesitamos conocer, hermano. Hay un problema también difícil que estamos viviendo ahorita actualmente. El ser humano tiene luchas espiritualmente. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo de maldad en las regiones celestes. Nosotros no estamos solos en este mundo, hermano. Tenemos una lucha diaria por la salvación de nuestras almas. Pero también tenemos un enemigo muy común en cada uno de nosotros que se llama Satanás. Y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. A veces no tenemos conocimiento, hermano. Y qué triste es saber que no podemos nosotros, bendito sea Dios, hacer nada cuando no conocemos algo. Ahorita con el internet, por ejemplo, muchas personas que no sabemos cómo trabaja. Yo, por ejemplo, no sé cómo trabaja eso. Necesito aprender de eso. Salí con mi esposa ayer a hacer una diligencia, cobrar en el banco, y ahora esto es especial. Le ponen a uno un televisor y ahí empiezan a ponerle, bueno, ahora hay que hacer un proceso más diferente que el que uno hacía antes para cobrar. Y todo va avanzando, hermano. En una ocasión escuché en Dinámica que decía una hermana, cuando uno deja de crecer, de aprender, deja de crecer. Es importante, hermano, que cada día aprendamos para poder crecer. Y el diablo no quiere eso, hermano. El diablo nos tiene distraídos. El diablo nos tiene a nosotros pensando en lo que no deberíamos pensar. Porque él quiere tener a todos los seres humanos como un parque de diversión, distraído, montándolo en diferentes sitios y haciendo diferentes cosas para que no lea la palabra. Porque mientras más ignorante sea la palabra, más rápido lo puede destruir. Entonces es importante, hermano, nosotros investiguemos cómo podemos sacar tiempo para aprender las Escrituras. Dice la Biblia también, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, dice la Biblia que erramos en ella. Marcos 12, 24. Estamos errando, fallamos el blanco, porque no conocemos honestamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Qué triste es desconocer las cosas, hermano. Por eso es importante nosotros practicar lo que es la palabra. Vivimos en un mundo donde aparecen doctrinas por todos lados. El que no te firme en la palabra del Señor, cualquier doctrina, cualquier persona que tenga una doctrina diferente a la nuestra, si no está capacitado, lo puede engañar, hermano. Porque el diablo es astuto. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz con su trato, en el trato con su semejante. Aquí podemos ver que hay muchas religiones. Y si nosotros no estamos capacitados en lo que es la palabra del Señor, cualquiera de esas religiones nos pueden absorber. Me da tristeza, pero quiero decir esto, hermano. Mire, hubo una hermana aquí en la iglesia, conociendo doctrinas como la que se da aquí en la iglesia, se apartó de esta religión y se fue a otra. Entonces yo le digo a ella, pero ¿por qué te apartaste? ¿Por qué tú vas a...? No, porque es que hay que hacer esto, hay que guardar esto y hay que guardar aquello. Entonces yo le dije, oye, léete Gálatas capítulo 3, le dije, pues, para que se gozara ahí, honestamente, porque eso lo dice todo. Y ella siguió siguiendo en esa doctrina y hasta hoy no ha venido a visitarnos más. Quiere decir que esa doctrina la absorbió, ¿por qué? Porque a lo mejor se descuidó en las cosas espirituales, en la lectura de la palabra y en investigar bien qué es lo que tenía que conseguir. Hay otro problema, hermano, que el diablo
dice la Biblia que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo creo que él nunca se sacia, siempre tiene hambre. Y rodea a cada uno de los siervos de Dios. Porque él no se preocupa por los que están afuera, él se preocupa por nosotros, porque nosotros somos el enemigo número uno de él, amén. Y por eso está que cualquier descuidito de nosotros, él quiere devorarnos. Y no debemos de permitirle eso, hermano. Amén. Es importante reconocer todos estos puntos de vista. No podemos ser un pueblo ignorante. No podemos errar en la palabra del Señor. No podemos vivir errando en ella. No podemos descuidarnos de la doctrina falsa que se encuentra en este mundo. Y tampoco descuidarnos de nuestro adversario. Por lo tanto, también es importante, para entender la Biblia, hermano, necesitamos entenderla, pero se entiende más que todo en oración, hermano. Cuando uno se mete en oración a buscar la presencia de Dios, el Señor le revela su palabra. Él dice que mi comunión íntima es con los que me buscan. Y Él va a revelar a sus siervos los profetas. Cuando nosotros buscamos la palabra, Él nos revela sus secretos. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas son de las cosas de Dios son las secretas y las reveladas para el hombre. O sea, tenemos una mente muy limitada, pero Dios nos la puede ampliar a medida que la vamos buscando, porque dice la Sagrada Escritura también que tenemos la mente de Cristo. Es importante eso, reconocer todas esas promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, buscándola en oración diariamente, vamos a crecer, hermano, en las cosas espirituales. Buscar aprender pasajes bíblicos de memoria es importante, hermano. Dios, en una ocasión, hablaba con un siervo y le decía que solamente la palabra, expresándola, podía hacer efecto. Como decía nuestro hermano Eliazar ahora, si lo que crees, lo que diga, te será hecho. Un siervo se le presentó, un señor se presentó a él, al Señor le dijo, pues tengo mi siervo enfermo, ve y sánalo. El Señor dijo, yo voy a ir, pero dijo, no te preocupes, di la palabra, que con tu palabra mi siervo va a sanar. Imagínese la fe que tenía este hombre. Y el Señor, bueno, dijo, ve y conforme creíste, te será hecho. Y él se fue. Y cuando llegó cerca de su casa, ya el hombre que estaba enfermo, aquel siervo estaba sano. Porque es importante, hermano, el creer. No tan solo conocer, sino creer también la palabra. Si es posible para nosotros como creyentes, hermano, leer la Biblia una vez al año, toda la Biblia, es importante también para nosotros. Cuando leemos las Escrituras, nos enamoramos más de ellas. Nuestro entendimiento se enriquece y nuestras vidas cambian. Porque es la única guía de fe y conducta para el creyente, la palabra del Señor. Por eso no podemos descuidarla. A través de ella vamos a obtener muchos beneficios. Será alimento para nuestras vidas. Cuando hablamos la palabra de Dios, recibimos sanidad en nuestros cuerpos. La Biblia dice en el libro de los Proverbios 18:21, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y el que la ama comerá de su fruto. Cuando nosotros hablamos la palabra y la expresamos, dice la palabra de Dios que Jeremías 1:12, que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Dios apresura su palabra para ponerla por obra, hermano. Hay mucho beneficio en la palabra del Señor para nosotros los creyentes. El que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, que va a permanecer para siempre. ¿Quiénes de los que están aquí quieren permanecer para siempre? ¿Verdad que sí? Todos queremos, ¿verdad? Necesitamos hacer la voluntad de Dios a diario. Cueste lo que nos cueste, hermano, necesitamos hacerla. Nunca veremos muerte, según la palabra de Dios en Juan 8:51. Nunca. ¿Sabe lo que es nunca? Nunca veremos muerte, porque Dios está con nosotros. Amén. Qué importante saber eso, hermano. Antes yo le tenía miedo a la muerte, pero ahora no. Porque la Biblia dice, Jesús dice en su palabra,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué importante es saber eso. Ese poco de promesa que tenemos. San Juan 5:24 dice que cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos a Jesucristo, no vendremos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. Qué bello es la cosa de Dios. Cuando conocemos eso, nosotros andamos tranquilos, despreocupados de la vida, porque sabemos que, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Salir de este cuerpo, hermano, debe ser una bendición cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Sabemos que vamos en victoria, amén. Porque solamente así, hermano, podemos ser dignos de estar en la presencia del Señor. Necesitamos pedirle a Dios a diario que nos limpie con su sangre, que nos ayude. Y así comprenderemos muchas cosas que ignoramos de la palabra de Dios. Dice la Biblia que los que escuchamos la palabra de Dios somos bienaventurados. Lucas 11:28. Bienaventurado es más que dichoso. Muchas personas ahorita no están escuchando la palabra del Señor. Están perdiendo su oportunidad maravillosa que Dios tiene para él. Están quizá ahorita en una funeraria, en un hospital, en una fiesta, pero no están escuchando palabras que edifiquen su vida. Y nosotros somos más que bienaventurados, dice la Biblia, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Amén. Qué bienaventurados somos nosotros, hermanos. Si practicamos la palabra, vamos a vivir felices. Dice la palabra de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos hablar la palabra de Dios con denuedo. Como lo hablaba el apóstol Pablo. Mientras él hablaba la palabra de Dios con denuedo, había prodigios, señales y milagros. Cuando nosotros hablamos la palabra, acontecen muchas cosas, hermano. Cosas que nosotros no vemos, pero Dios está haciendo en los aires muchas cosas. Y esas cosas se ganan a través de la palabra. Cuando el diablo tentó a Jesucristo cuando salió de los 40 días de ayuno en el desierto, el Señor le habló fue por la palabra y le replicó por la palabra. Y todo lo que le dijo por la palabra. Por eso es importante conocerla, para que nadie nos pueda engañar, amén. Hay una corona incorruptible para cada uno de aquellos que sean personas fieles al Señor hasta la muerte. Según Apocalipsis 3:11, una corona incorruptible que tiene Dios preparado para nosotros. A veces, hermanos, cuando hacemos maratones, cuando se hace cualquier evento, se lleva un trofeo, pero un trofeo corruptible, hermano. Un trofeo que se corroe, un trofeo que se acaba, que se destruye. Con el tiempo se desaparece. Pero qué maravilloso es nuestro Dios, que tiene una corona incorruptible para nosotros. Una corona que no le se va a corroer por nada del mundo. Y siempre va a permanecer con nosotros. Pero es para aquellos que permanezcan fieles al Señor y que por sobre todas las cosas, como dice el libro de Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos perseverar en las cosas de Dios. Hay muchos problemas actualmente en el mundo, pero sabemos que la Biblia dice en Juan 16:33, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Qué hermoso es saber eso, que aunque pasamos por tribulaciones y problemas, dificultades, mayor que todos nuestros problemas es Dios. Y cuando expresamos la palabra, entonces la palabra de Dios se cumple, hermano. Hay muchas promesas en la Biblia que nosotros los creyentes ignoramos. A veces me da dolor saber, hermanos, que uno le dice, hermano, vamos a leer el libro de Baruch 3:16. Y cualquier hermano puede buscar una Biblia y buscarlo. ¿Verdad, Luis? Ya Luis lo iba a buscar. Baruch 3:16. Hay 66 libros en la Biblia. A veces nosotros nos dicen, busca sabiduría. Y también la buscamos. Necesitamos también saber cuántos libros se compone la Biblia, dónde están ubicados y cuántos capítulos tienen. Eso es importante, hermano. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra ha de pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar, amén. La palabra de Dios permanece para siempre, hermano.
Qué bello es saber de que pase lo que pase en el mundo, la palabra de Dios va a permanecer ahí, para que nosotros la estudiemos y nos preparemos grandemente en ella, porque ahí vamos a tener la salvación según el libro de San Juan 5:39, vida eterna en Cristo Jesús. Cuando hablamos de la palabra de Dios con sabiduría y poder y lleno del Espíritu Santo, grandes multitudes se reunirán para escuchar la palabra de Dios. Ciudades enteras vendrán y oirán esa palabra, según Hechos 13, 43 y 44. Qué hermoso es saber, hermano, que lo único que tiene validez en este mundo para nosotros es la palabra del Señor. Como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién si solo tú tienes palabra de vida eterna? Buscamos palabra de vida eterna en otras personas, estamos equivocados. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Solo Cristo, Jesús, es nuestro mediador. Jesús es nuestro guía, el camino para llegar a la presencia de Dios. Jesús es el único que puede salvar en el cielo y en la tierra. Por eso es importante, hermano, saber que a través de la palabra del Señor podemos obtener la victoria. Dios nos dejó su palabra en 10 mandamientos. Qué difícil, hermano, a veces es cumplir esos 10 mandamientos. Gracias a Dios que vivimos por gracia y que podemos pedirle perdón a Dios. Pero la hermana nos estaba diciendo ayer, la hermana Adriana Mendoza estaba diciendo ayer en la enseñanza del ayuno, que uno puede hacer muchas cosas, pero si no ama al prójimo, de nada le sirve, hermano. Sí, pero yo ayuno, yo lloro, yo predico, pero no amas a tu prójimo, de nada te sirve. La Biblia dice que si no amamos a Dios, a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos? Necesitamos amarnos, hermano. Para que la palabra de Dios pueda fluir en nuestras vidas, necesitamos estar unidos. Necesitamos amarnos unos con otros, sufrir con el que sufre y llorar con el que llora y reírse con el que se ríe. Amén. Es importante. No nos descuidemos, hermanos, en las cosas espirituales. Estamos rodeados de mucha falsa doctrina, de muchos conocimientos erróneos, y solamente a través de la palabra de Dios y lo que nosotros escudriñemos nos podrá llevar a la presencia de Dios en victoria. Solo el Señor quiere que nosotros nos preparemos, velemos, que seamos como aquellas vírgenes que no eran insensatas, sino prudentes, que llegó el Señor y se las llevó a ella. Todas estaban velando, todas, pero 5 nada más eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Que Dios no nos agarre con insensatez, hermano, que Dios nos agarre velando, orando, buscando la presencia de Dios a diario a través de su palabra, y que por sobre todas las cosas nos dé sabiduría como se la dio a Salomón, para poder guiar nuestras vidas y guiar la obra que el Señor nos haya puesto en nuestras manos. Amén, porque no es nada fácil, hermano, cuando no se tiene sabiduría hacer las cosas, pero Dios nos las da. Y esperemos en el nombre de Jesús que estas palabras puedan quedar grabadas en nuestras mentes, en nuestros corazones, y por sobre todas las cosas que no seamos leedores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Nos ponemos en pie, hermano. Señor, te he puesto tu palabra, Señor, a tu pueblo. Yo te doy las gracias, Señor. Gracias por este momento que me concedes, mi Dios, aleluya, de hablar tu palabra. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que seas tú, Señor, ahora haciendo crecer tu palabra en ellos, mi Dios, y en mí. Tu palabra dice en el libro de Isaías 55:11, que tu palabra no va a caer a tierra, sino que la harás prosperar a quien ha sido enviada. Estas palabras fueron enviadas a mis hermanos, Señor. Por lo tanto, yo te pido que tú los edifiques a ellos y me edifique a mí también, Señor. Edifícanos a todos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos comprender más de ella y podamos conocerla, mi Dios, practicarla y vivirla, mi Dios, porque es la única manera de que nosotros podamos salir de este mundo en victoria. Gracias te doy por este momento, Señor, y te doy la gloria y la honra para ti, Señor. En el nombre de Jesús, mis gracias. Amén.